Un saludo cordial a toda esta virtuosa comunidad. Estamos arrancando una vez más en vivo, domingo 23 horas, como ya es habitual. Hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos al profesor Daniel Siegel, que nos viene a desarrollar un concepto que muchos lo han solicitado en su momento. Muchos han solicitado que vuelva el profesor a este humilde canal, así que estamos más que agradecidos por su generosidad. Pero en los últimos tiempos hemos venido trabajando y quienes me siguen han visto que ya incluso hemos estado escribiendo respecto a esta noción de ser hombre. A veces parece que se cree que ser hombre es un concepto que tiene que ser deconstruido. Luego están quienes creen que ser hombre es simplemente nacer con una carga genética. Hay quienes dicen que ser hombre es comportarse de una determinada manera aguerrida y viril. Otros que consideran que en realidad es un concepto construido desde el lenguaje, que no hay una esencia detrás. Así que hoy vamos a hablar justamente de esta noción. Vamos a hablar de lo que es el ser hombre, pero con una particularidad, porque se va a abordar desde una visión más filosófica. Para esto hemos contado justamente y agradeciendo desde ya la presencia de Daniel Schigen. Recomiendo enormemente que lo puedan seguir en todas sus redes, que lo puedan apoyar, porque tiene muchísimo para enseñar, muchísimo para compartir. Así que sin más preámbulos, profesor, un saludo enorme, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y simplemente quisiera arrancar con una pregunta de base que creo que es como de las más importantes de todas, previo a ingresar a qué es el hombre. Si nos puede hacer una introducción respecto a qué es el ser. Bueno, te agradezco mucho la invitación. Para mí es un orgullo estar acá solo. Aparte siempre podía refugiarme detrás de otro en compañía y aportar alguna que otra cosita, pero vaya, es todo un tema sostener un discurso solo, ¿no? Bueno, acompañado por ti, por supuesto. Y encima la pregunta por el ser es una de las grandes preguntas de la filosofía, ¿no? Creo que hay dos preguntas fundamentales que la filosofía se hace. Una es ¿por qué? ¿No? Por ejemplo, ¿por qué hay algo si podría no haber nada? ¿No? Es el gran problema de por qué hay un universo y qué lugar tenemos en él, ¿no? De qué está hecho y qué tipos de cosas hay. Y la otra gran pregunta es ¿qué es? ¿No? Que es la que divide las distintas disciplinas filosóficas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el bien? Delimita lo que se llama la ética, se ocupa de eso, de saber qué es el bien. O, por ejemplo, ¿qué es el conocimiento? Y ahí tenemos la nociología. ¿Qué es el ser? También es una pregunta, ¿no? ¿Qué es el ser? Lo cual suena como una especie de redundancia. Sin embargo, existe esa pregunta y de ella se ocupa la ontología, ¿no? Así que a lo que creo que estás apuntando es a esa disciplina de la filosofía que se pregunta justamente qué es el ser. El tema es que no hay una respuesta, porque el problema con el ser es que es la categoría más amplia que podemos llegar a imaginar, ¿no? Categorías pueden ser más estrechas o más amplias. Por ejemplo, yo puedo tener la categoría de hombre dentro de una categoría más amplia que es la de animal, y esa dentro de una más amplia que es ser viviente, y esa dentro de una categoría más amplia que es ser material, y así sucesivamente, hasta que llego a la categoría de las categorías, que es la categoría de ser, ¿no? Más allá de la cual no puedo ir. O sea, todo lo que pertenece a esa categoría general, que es la categoría del ser, a la cual solo se contrapone el no ser, la nada, de la cual no podemos decir nada salvo eso, que no es, ¿no? Pero muchas veces se piensa que cuando hablamos del ser hablamos de la realidad material, por ejemplo, ¿no? Hay definiciones del hombre que dicen el hombre es un cerebro, ¿no? Esa es la característica de la visión cientificista contemporánea, ¿no? Somos un cerebro que piensa, digamos, ¿no? Descuidando el resto de lo que somos, ¿no? Esa es una manera muy estrecha, muy limitada de ver al hombre, pero esa sería una manera de entender el ser, de esa categoría de cosas que es el hombre en general, abarcando tanto a hombre como a mujer, ¿no es cierto? Pero digamos que tanto las cosas reales como las ideales o las fantasías o los sueños
o los mismos valores como el bien, la belleza y la verdad pueden abarcarse dentro de la categoría general de ser. Así que tenemos esa primera aproximación en la cual todo es de alguna manera, ¿no? O sea, todo aquello a lo que podemos asignarle el verbo ser, aunque sea esto es una fantasía, esto es un sueño, esto es una idealización, pertenecen a ese género máximo que es el ser, ¿no es cierto? No sé si se entiende la idea. O sea, yo puedo decir, Perfectamente. dentro del ser tengo seres o entes que serían clases de seres que son reales, ¿no? Y materiales, ocupan un espacio y un tiempo, otros que son psíquicos, no ocupan espacio pero sí tienen una duración de tiempo, por ejemplo, un sentimiento, yo no puedo decir cuántos centímetros mide un sentimiento, sí puedo decir cuántos centímetros mide una laptop, ¿sí? Así que ahí encontramos una diferencia entre lo físico y lo psíquico. También puedo hablar de otra clase de entes como los entes ideales, como la triangularidad de la que se ocupa el matemático. La triangularidad no se puede dibujar, ¿no? Lo que podemos dibujar son copias, aproximaciones de lo que sería el triángulo del matemático, que es perfectamente triangular, ¿no? Que tiene tres lados que suman exactamente 180 grados, tres ángulos, 180 grados, ¿sí? Que es algo ideal, algo que no existe, no es materializable, pero de lo cual podemos decir algo verdadero. Y después están también los valores que son el bien, la justicia, que la característica que tienen es que los valores valen, ¿no? Más que ser, son valores, ¿no? Los valores valen, no podemos decir que tengan más que realizaciones concretas en determinados actos de determinadas personas, etcétera, ¿sí? Así que el ser es un concepto muy amplio, pero cuando abordamos algo más específico como qué es el hombre, ¿no? Ahí hablamos más bien de lo que se llama clásicamente la esencia de algo, ¿no? O sea, lo que hay de común a toda una categoría de entes, ¿no? A toda una categoría de cosas que son, ¿no? Entonces uno podría plantearse qué es el hombre en términos generales, como algo diferente de qué es una ballena o qué es el sol o qué es la tierra, ¿no? Qué es un planeta, ¿no? Tenemos una categoría, la de hombre, y tenemos que buscar las características esenciales, los invariantes, lo que hacen que algo sea un hombre y no algo distinto, que algo sea un hombre y no un gato, por ejemplo, o una planta, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces ahí buscamos lo esencial y no lo accidental, ¿no? Porque que sea de una determinada raza, por ejemplo, dentro de esa categoría sería un accidente. Que tenga determinado estudio, que tenga determinada edad, todo eso sería accidental. Nosotros queremos delimitar la esencia humana y establecer algo que sea esencial, o sea, común a toda la especie humana, incluyendo tanto varones como mujeres. Ahora, a su vez, dentro de esa unidad podemos distinguir diferencias entre varones y mujeres, ¿no? Y dentro de las diferencias de varones y mujeres también podemos encontrar subdiferencias de algún tipo en particular, ¿no? Más específicas. Eso que se llaman géneros, por ejemplo, ¿no? Porque lo que biológicamente es un varón puede pertenecer a un género o a otro, lo que biológicamente es una mujer también. Pero eso ya dependiendo de ciertas cuestiones de cómo se identifica a sí mismo y qué relación tiene con su objeto de amor, ¿no? Eso ya es un tema más específico. Entonces todo depende de qué nivel de abordaje hagamos del concepto de ser, va a variar mucho la respuesta a la pregunta ¿qué es el ser? En general, ser es todo, ¿no? Todo es algo, todo es, así sea una fantasía, un sueño, una realidad, un hecho de discurso, lo que sea, ¿sí? Pero en general, cuando hacemos preguntas como ¿qué es el hombre? Ya nos referimos a lo que se llama la esencia, ¿no? Eso que delimita una clase de cosas que hacen que yo pueda incluirme a mí o a ti dentro de la categoría hombre y no a un gato, un perro o alguna de esas cosas, ¿sí? Es cierto que hoy en día todo eso está cuestionado, ¿no? Como todo se cuestiona, también se habla de transespecies, ¿no? O sea, se plantea la idea de que alguien que sea un hombre puede identificarse a sí mismo como un animal, pero en ese caso, si se lo toma realmente en serio, deberíamos pensar en un delirio, ¿no? O sea, en un problema de identificación, un problema de construcción de la propia identidad, ¿no? Esa idea de lo trans, ¿no?
da la pauta de cruzar esa frontera, ese límite, y nos obliga de alguna manera a poner alguna racionalidad en todo esto y delimitar y decir, no, este es un hombre, pero que se cree perro o se cree gato, ¿no? Si es que realmente es así, ¿no? Yo lo dudo porque creo que son gente disfrazada y nada más que tratan de llamar la atención y buscan tener seguidores y generar ciertas expectativas, ¿no? Que sean una manera de publicitarse. Pero si es que existe como patología, bueno, sería aceptable, ¿no? Pero no dejarían de ser hombres, pero con esa característica particular de tener ese rasgo de conducta que los hace creerse otra cosa, ¿no? Que lo que ellos son. Pero me parece que en ese sentido el ser hombre es incuestionable, por lo menos desde el punto de vista biológico, ¿no? En el sentido de que hay ciertas características que son propias de la especie humana y que ya Aristóteles había planteado cuando dijo que el hombre es el animal racional, que el hombre es el animal político, y después se le han agregado algunos otros rasgos, como por ejemplo cuando Marx dice el hombre es el animal que trabaja, o cuando Scheller dice que el hombre es el animal simbólico, y bueno, esas son básicamente las características que se han tratado de encontrar como definitorias de lo humano, ¿no? O sea, que ser hombre serían esas características que compartimos vos, yo, mi esposa, mis hijos, o cualquier otro que pertenezca al género humano, ¿no? Esa sería la manera filosófica de presentar el tema, casi de una forma aristotélica, digamos, ¿no? Y ha sido más que clara la noción. De hecho, me han surgido varias preguntas en este desarrollo, agradeciendo desde ya a Henry Díaz por su gran ayuda. Y acá yo pensaba, mientras tanto, porque me llamó mucho la atención respecto a cuando usted habló de la transexualidad. Creo que es un tema que hoy parece estar en boga. Y voy a hacer una pregunta que puede ser un tanto complicada, digamos, ¿no? Pero voy a tratar de ibanarla de la mejor manera posible. Porque en el transcurso de lo que es el desarrollo de lo que son las teorías de género, va a haber un conflicto identitario. Pero de por sí va a haber un conflicto ya subyacente en materia filosófica respecto a qué es la identidad. Usted menciona que hay características que nosotros podemos distinguir a la primera fase, la distinción entre un animal, pensemos rápidamente un perro, una vaca, a un ser humano. Considerando que en realidad el ser humano también es un animal, en el sentido del ánima, de la que tanto va a desarrollar su teoría Aristóteles. Ya hay un motor animado en nuestro ser que anima, valga la redundancia, este ser, que nos va a distinguir del resto del cosmos inerte. Ya va a haber una distinción. Ahora, uno diría, ¿qué es ser hombre? O veámoslo de otra manera, distinta. ¿Cómo distingo yo al varón y la mujer? Porque aquí también hay un problema filosófico. Muchos creen, no, bueno, es una cuestión evidente a partir de la carga genética. Sí, no. O sea, claramente que algunos vamos a tener la teoría de decir, mire, genéticamente hay una distinción entre el varón y la mujer. Ahora, si el ser humano, y acá le traslado yo la pregunta a usted, profesor, si yo, Horacio Justo, varón, 34 años, felizmente casado con 2 hijas, mediante el uso de mi intelecto, de mi razón, de mi logos, si mediante el uso de mi mente, va a decir Descartes, esta alma, esta mente atrapada en este cuerpo, yo me auto percibo mujer, me auto percibo alienígena o me auto percibo algún canino. ¿Forma parte o no forma parte de mi ser y de mi identidad dicha autopercepción? Porque uno diría rápidamente, no, estás desconociendo una realidad dada. Pero yo podría, si me pongo en una visión más postmoderna, yo podría contraargumentar diciendo, si mi inteligencia tiene la capacidad de reconocerme a mí mismo como mujer, quiere decir que hay un aspecto en mi ser que me permite desarrollar tal potencia. Hay una parte en mi acto como ser que me permite de repente desplegar este pensamiento. Entonces, si lo puedo pensar, ¿por qué no lo puedo concebir? Es una forma muy somera, no estoy diciendo que esto es lo que yo creo, estoy diciendo cómo muchas veces se argumenta de la otra visión. Usted, profesor, ¿cómo respondería ante este argumento quienes dicen que en realidad, si lo puedo pensar, lo puedo construir y llevar adelante porque ya hay
en ese pensamiento una parte de nuestro ser expresada. Sí, ahí hay una serie de cuestiones que son bastante complejas, ¿no? En primer lugar, si hay algo que caracteriza a nosotros los neuróticos, yo me incluyo, es el hecho de que desde que entramos en la pubertad, nos planteamos qué es esto de ser hombre en el sentido de masculinidad, ¿no? Y lo planteamos como una cuestión abierta. En principio, no creo que haya nadie que esté con la absoluta certeza de su masculinidad, porque en primer lugar no sabemos bien de qué se trata, ¿no? La masculinidad en sí, salvo el hecho de que, bueno, me guste una mujer o no, o que me suceda el tener erecciones frente a la presencia de una mujer desnuda, digamos, por ejemplo, ¿no? Pero eso no parece ser lo único que una sociedad determina como propiamente masculino, ¿no es cierto? Así que no se trata simplemente del hecho de poder ejercer la base, digamos, para la posible procreación, ¿no? De la especie. Eso es un factor importante, ¿no? Eso del tener o no tener, en el sentido de las mujeres no tienen, los hombres tienen. ¿Qué cosa? Bueno, eso que el psicoanálisis llama el falo, que no es solamente el pene, sino la posibilidad de el ejercicio de su función, ¿no? Que en última instancia termina siendo una función reproductiva, aunque sea por accidente, ¿no? No sé si me explico. Quiero decir, que ser masculino para una persona desde la adolescencia es un problema ya en sí mismo. Es un problema de identidad. Uno está muy seguro de su identidad mientras es chico, ¿no? Es como que mientras es chico, más o menos se les arregla con lo que significa ser alguien, ¿no? Yo soy mi nombre propio y ciertas características que se le agregan, incluyendo cuestiones relacionadas con la vida social, ¿no? Por ejemplo, el gordo, el narigón, ¿sí? Rasgos que suelen caracterizar a cómo nos definen nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestras primeras relaciones de amistad, y que no tienen nada de malo, ¿no? O solo hoy en día se ven como ofensivas, pero cuando yo era chico, yo era el gordo, otro era el narigón, otro era el grandulón, no sé, eran rasgos que permitían definir diferencias dentro de grupos de varones, por ejemplo, ¿no? No sé si se entiende a qué punto. Quiero decir que en realidad la identidad tiene aspectos que son obviamente biológicos y aspectos que son más o menos esenciales y que se pueden detectar con un simple análisis de ADN. Y tiene otros aspectos que son construcciones que se van generando a medida que uno se desarrolla, ¿no? Y se desarrollan distintos círculos que tienen que ver con, en primera instancia, su familia, ¿no? Lacan, por ejemplo, decía no hay nada más ajeno que el nombre propio, ¿no? Porque el nombre propio, que como lo dice el nombre es propio, es sin embargo algo que nos ha sido dado, ¿no? Nos ha sido dado por quién? Por nuestros padres, ¿no? Preferentemente de común acuerdo, ¿no? Y después buscamos darle a ese, sí, hay ciertas cuestiones, al final el hombre propone y la mujer dispone, pero bueno, en términos generales suele ser así, ¿no? Pero la cuestión es que ya nos es dado por un otro, ¿no? O sea, el ser humano tiene esta característica esencial, digamos, porque es propia del hombre, de nacer en prematuridad, en el sentido de que no nacemos como el ciervo que ya empieza a caminar, ya busca la teta y se va desarrollando y después tiene su independencia alimenticia y ya abandona el seno de sus padres. Nosotros dependemos de nuestros padres durante muchos años y muchos hoy en día hasta los 45 o 50 años siguen dependiendo de sus padres, ¿no? Con lo cual, digamos que hay una prematuridad que se va prolongando cada vez más en el tiempo, sobre todo por el tema de la independencia económica, que es difícil de alcanzar. Esto lo digo un poco en chiste y un poco en serio, porque lo que a mí me sorprende más de la gente que dice soy una mujer encerrada en un cuerpo de un hombre, por ejemplo, y tiene la certeza suficiente como para decidir ablacionar determinados órganos para generar una transformación que es en principio irreversible, aunque en algunos casos se ha intentado revertir porque algunos se han arrepentido de lo que han hecho. Ahí hay una certeza que en general los neuróticos, o sea, la mayor parte de la población, si se quiere más del 90%, no tenemos. Digamos. Yo nunca de adolescente tuve la certeza de ser lo suficientemente masculino, ¿no?
Y hasta que no se ejerce, digamos, la función propia del hombre de procrear, generar una familia, tener que sostenerla y todo eso que deriva de una decisión, de un salto de decisión, como decía Kierkegaard, en general uno no se siente conforme con su masculinidad y muchas veces después también puede ser que la ponga en duda, que sienta que no cumple, que no satisface, que no cumple con su función masculina, ¿no es cierto? Lo suficiente y después vienen conflictos, conflictos de pareja o gente que ya es un poco más mayor y busca otra pareja para demostrar que sigue siendo masculino, ¿no? Entonces ahí vemos ciertas características de la masculinidad que quizá lo más característico de la masculinidad es que es una duda, ¿no? Una certeza. En cambio, en general lo que se llaman estos otros géneros, ¿no? Esta gente transespecie, por ejemplo, o esta gente transgénero, que tan fácilmente detecta en sí mismo que soy en realidad una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre o viceversa, o soy en realidad un perro o un gato y no un ser humano, llama la atención, ¿no? Llama la atención, digo, la certeza que tienen de su propia identidad. Y esa certeza da la sensación, desde el punto de vista psicológico, de que ahí hay algo que no cierra, digamos, que no está funcionando bien. Por eso se habla de disforia, no tanto por el hecho de la no coincidencia o la contradicción entre la imagen mental de esa persona y el propio cuerpo, o la imagen que esa misma persona tiene de su cuerpo, sino la certeza que tiene de que lo que su mente le dice es así como lo está pensando. Digo, si nosotros los que somos varones heterosexuales vivimos en la permanente duda de nuestra identidad sexual, ¿cómo es que esta gente tiene tanta certeza como para decir yo soy esto o aquello, ¿no? O sea, esa capacidad para localizarse automáticamente dentro del género que corresponde más o menos a lo que consideran que es su mente encerrada en un cuerpo que no les corresponde, etcétera, es algo que psicológicamente hace ruido, ¿no? Da la impresión de que eso es lo que da la idea de que se trata de una patología y no algo que podríamos llamar normal, porque la normalidad o la normalidad neurótica en realidad es permanente duda, es falta de certeza sobre la propia identidad. La identidad no es algo que está ya constituido, sino que es un proyecto, es un ideal, es algo a lo que queremos llegar y constantemente está siendo puesta a prueba. Y es una decisión que tomamos además y que nos lleva por un determinado camino que implica una serie de obstáculos que pueden determinar que esa decisión se mantenga, se sostenga, que uno realmente la realice, que su yo futuro cumpla lo que su yo pasado había decidido hacer, por ejemplo, ser fiel a su pareja y mantener su amor, algo de lo cual nadie puede tener la certeza, por eso es un salto de fe, el casarse, el tener hijos, el formar una familia, eso es lo que decía Kierkegaard y yo estoy de acuerdo, y es además un sacrificio de un montón de posibilidades que quedan cerradas, ¿no? Elegí a ella, no elegí a las otras, y he decidido mantener mi fidelidad, por ejemplo, ¿no? Como una forma de vida, ¿no? No sé si me fui de tema o no, pero me parece que la cosa va un poco por ahí. No, de hecho fue tan clara que hubo una frase que incluso que quizás después la remarque en algún clip especial que es muy, muy llamativa. Tantas veces, y usted remarca bien, dentro de lo que es la norma, porque lo normal proviene justamente de esta noción de la norma dentro de lo que es el cauce natural de las cosas, el heterosexual promedio, para que se pueda entender, la persona promedio, estoy diciendo lo más políticamente correcto que me sale en este momento, está bajo un constante proceso de aprendizaje respecto a su propia identidad. Insisto, a mí me ha pasado millones de veces que se me dice, bueno, ¿quién sos? Siempre cuento la misma anécdota, asado todos juntos, Agustín Laje, todo mi equipo de trabajo, los grandes profesionales, y cada uno decía, bueno, yo soy abogado en tal empresa con un doctorado en España, yo soy médico con 5 años de especialización en tal área, y me tocó a mí y me dijeron, ¿quién sos vos? Y digo, bueno, yo tengo claro que soy, ante todo, católico y padre de la niña más linda del mundo. Y hasta ahí tengo cierta seguridad, porque hasta el día de hoy no está investigando realmente quién soy. La gran pregunta de una persona racional es buscar su espacio en el cosmos. La persona que quiere trascender, para trascender tiene que saber primero dónde está ubicada. La persona que quiere ir hacia más allá
La persona que quiere avanzar necesita tener un punto de apoyo. Primer test psicológico que se hace en toda prueba laboral es ver dónde dibujan el árbol para ver si está enraizado o no. La persona que flota en un limbo es un psicótico, por definición. Entonces, a mí lo que me sorprende muchas veces es, más de uno está buscando sus raíces constantemente y de repente aparecen algunos sujetos muy particulares con un aire de soberbia decir, yo soy mujer. Y uno le pregunta, bien, ¿qué es ser mujer? Esto es lo que yo toco en mi libro, con el tema de las ideologías. Cuando yo lo abordo, es ¿qué es ser mujer? La definición más básica. No la pueden dar. No pueden responder a esta inquietud. ¿Qué es ser hombre? Yo actualmente estoy escribiendo un ensayo, por eso estoy tan incisivo en las últimas publicaciones mías con este tema, respecto a qué es ser hombre. Y cuidado, acabo de ver comentarios muy lindos y le agradezco enormemente a la gente que está comentando. Yo no creo que la crisis de la masculinidad, y aquí le quiero dar una pregunta al profesor Daniel, pero le introduzco a mi humilde visión. Yo no creo que la crisis de la masculinidad se deba esencialmente a un feminismo radical que ha atacado de manera constante la noción del ser hombre. Yo creo que ha habido procesos culturales que han intentado mermar ciertas prácticas que quizás no hayan sido las más óptimas. Habría que repasar en todo caso qué pautas culturales fueron nocivas o cuáles no, y en todo caso disgregarlas. Pero si uno empieza a analizar, de hecho lo tomo de Sergio Sinai, me ha encantado una obra que él analiza, tomar algunos conceptos fundamentales. El hombre tradicionalmente cumplía tres visiones pro. El hombre procreador, el hombre protector y el hombre proveedor. Ahora bien, este hombre ya no funge como procreador. Tenemos casos desde los hombres herbívoros en Japón hasta todas las caídas de la tasa de fertilidad en Occidente. El hombre ya no se reproduce. Y aun cuando hay un índice de reproducción, tampoco es necesario el hombre por sí mismo. De hecho, hoy la mujer no necesita del hombre para iniciar un embarazo, como puede suceder con un banco de esperma, como tampoco necesita del hombre para decidir ir por voluntad propia a una clínica a terminar con dicho embarazo. O sea, el hombre ya desaparece en su rol de paternidad, a un tema que hemos abordado debidamente con Daniel Siegel y el profesor Pablo Caruso. Tampoco funge como protector, porque hoy el feminismo radical, al atomizar a la mujer como una unidad de consumo y producción, le ha impuesto esta noción de que la mujer se puede valer por sí misma. Entonces, como la mujer se vale por sí misma, ya no necesita de este hombre protector, porque incluso el hombre protector es una masculinidad tóxica que afecta incluso a niños. La idea del hombre, en términos de Juan Varela, el teólogo, el hombre guerrero, el hombre rey, el hombre amante, el hombre sacerdote, el hombre amigo, ha desaparecido. Entonces, ya vemos que el hombre empieza a perder su identidad. Pero, insisto, no es un fenómeno exclusivo del feminismo radical, porque queda todavía el hombre proveedor. Un hombre proveedor que se empezó a zanjar en su merma la identidad con la propia revolución industrial, con todo el bien que atrajo en términos de evolución material, el hombre se conformó con ser un mero proveedor material. El hombre dijo, yo vengo y proveo del sustento material, que es importante, quiero aclarar, es importante, proveo del sustento material a mi hogar. Bien, pero ¿qué sucede? ¿Creen que acaso es un ejemplo de hombre aquella persona que de repente trabaja de lunes a lunes 2 horas por día y le dice a la esposa y los hijos, aquí está la cuenta bancaria con millones de pesos a fin de mes? Quizás a los hijos no le falte nada en el orden material, pero el ser es más que orden material, también está su orden espiritual. Podemos llamarle de una visión teológica o no, no quiere tener una rama religiosa en este momento. Estamos hablando de filosofía. Este hombre proveedor se ha relegado a sí mismo en su identidad. Porque, ¿qué sucede? El propio hombre, al conformarse con ser un solo proveedor del orden material, se volvió fungible. Porque si de repente el sustento material como cabeza de familia se determina solo por el aporte mensual económico, algo que la mujer puede conseguir por sí mismo, y se olvida de su rol de paternidad, de su rol de justicia, de su rol en el desarrollo de las virtudes, de la educación de la prole,
del amor a la familia, de ese orden espiritual, de ese orden trascendental, solo se fue atomizando, solo se redujo el orden material. Y yo creo que la identidad del hombre, digo yo creo como una forma muy correcta, pero estoy plenamente convencido por todo lo que he leído en cuanto a filosofía aristotélico-tomista, la esencia del ser, particularmente en el ser humano, no se remite solo al orden material. Esto de Aristóteles más Santo Tomás de Aquino. Hay un orden espiritual. Entonces, quizás extendí demasiado la introducción, disculpe, profesor, pero la pregunta de fondo quizás es, ¿usted desde su visión filosófica ve o no ve que haya una crisis de masculinidad en el siglo XXI? ¿Ve o no ve que haya una crisis en la identidad del hombre en el siglo XXI? Y desde ya muchísimas gracias a Miriam por su gran ayuda. Sí, sí, por supuesto que crisis hay, pero ¿cuándo no la hubo, no? Porque cuando uno lee, por ejemplo, autores de épocas que uno adora y en las que le hubiera gustado vivir, a mí me hubiera gustado vivir en la época de los filósofos románticos, por ejemplo, porque los admiro mucho, ¿no? Pero me llamó la atención leer que algunos pensadores de esa época, como Schiller, amigo de Goethe, ¿Mm? decía que vivían en la peor época de la historia y admiraban la época de los griegos, por ejemplo, ¿no? Como que todo pasado fue siempre mejor, ¿no? Hay como una añoranza de lo que fue y uno se sorprende cuando ve que incluso los griegos hablaban mal de su propia decadencia, ¿no? Así que ese es un tema complejo, ¿no? Quiero decir, vivimos siempre en crisis y la masculinidad siempre estuvo en crisis. El tema es que esa crisis de alguna manera es aplacada, de alguna forma, a través de tradiciones, a través de valores compartidos, a través de ciertas costumbres que se van consolidando con el tiempo, porque funcionan y como funcionan entonces se consolidan. Yo estaba pensando, por ejemplo, en el mundo musulmán está permitida la poligamia, pero de hecho la mayor parte de las personas en la Edad Media, por ejemplo, no eran polígamas, sino monógamas. ¿Por qué? Porque lo que decía la ley del Corán era que solo podían tenerse tantas mujeres como pudieran ser mantenidas, y la mayoría de la gente no podía mantener más que a una. Así que en la práctica lo que la teoría decía no era exactamente así, ¿no? Con lo cual terminaban siendo básicamente una monogamia, salvo para un grupo selecto de afortunados o desafortunados según cómo se vea, ¿no? Desde el punto de vista económico no eran precisamente demasiado afortunados estos que tenían muchas mujeres, ¿no? Porque tenían que mantenerlas y mantener a los hijos que tenían con ellos. Así que eso es relativo, pero sí es cierto que en otras épocas habían autoridades que establecían desde el punto de vista espiritual cierto ideal, ¿no? Un ideal de yo, un ideal de vida, un ideal de virtud, si se quiere, ¿no? De virtud ciudadana y de virtud personal, que eran más o menos consensuados y aceptados, y eso daba cierta seguridad, ¿no? Cierta sensación de que uno podía alcanzar un nivel de identidad más o menos coherente y que eso le iba a permitir llevar una vida que podríamos llamar vida feliz, ¿no es cierto? Todo eso a medida que se produce esta aceleración de los cambios, ¿no? Sobre todo a partir de mediados del siglo XX, se va perdiendo, ¿no? Va perdiendo sustento. Y esto viene ya de mucho antes, ya lo hemos discutido, ¿no? Cuando, con la pretensión de llevar al hombre a la mayoría de edad, la ilustración pasó todo por el tamiz de la razón, y la razón, por supuesto, hay muchas cosas que desconoce, ¿no? Porque la razón es forma, no contenido. El contenido lo da la experiencia. Entonces, si nos basamos solo en la razón, todo queda sin fundamento, ¿no? Y cualquier cosa es posible, cualquier cosa es justificable, ¿no? Así que en realidad yo creo que sí, vivimos una crisis de identidad masculina, pero paradójicamente las feministas y los movimientos LGTB o LGBT o más o como sea que se llamen, ellos nos han dado a los que somos hombres heterosexuales y por lo general blancos, una identidad que veíamos perdida, ¿no? Porque por descarte
nos han dicho ustedes son esto, ¿no? Eso, bueno, está bien. Yo soy el macho patriarcal, heterosexual, ¿eh? Entonces ahí consolido, donde había duda, ahora de golpe tengo certeza. Paradójicamente la certeza me la da aquel que me excluye, ¿no? Aquel que es mi enemigo. Pensaba, por ejemplo, en Albert Einstein, que no practicaba el judaísmo, pero cuando surgió el nazismo, dijo, debo asumir la identidad judía. O sea, la identidad siempre se asume y se termina consolidando en contraposición con otra identidad, ¿no? Entonces, cuando surge el feminismo, paradójicamente, yo creo que la masculinidad empieza a consolidarse, no a destruirse, porque justamente se trata de todo aquello que el feminismo radicalizado, o el feminismo en general, desprecia, ¿no? Entonces vemos mucha gente en YouTube que asumen su rol de hombre macho heterosexual, ¿no? Patriarcal, como una identidad, sin saber realmente qué es eso, y un poco en chiste y un poco en serio, pero es una forma de volver a recuperar esa identidad que estaba perdida, ¿no? Y que estaba como naufragando de alguna manera. Curiosamente, ¿no? Y paradójicamente, ¿no? Siempre los que nos dan la identidad son nuestros enemigos. Lo que pasa es que es una identidad construida como hombre de paja, ¿no? O sea, como un argumento falaz, que termina siendo una simplificación, pero que de alguna manera uno puede decir, bueno, está bien, asumo eso como propio, ¿no? Yo soy un hombre heterosexual y blanco. ¿Y qué? O sea, bueno, está bien, es mi identidad, ¿cuál es el problema? ¿Me van a excluir por eso? Parece que en esa condición, ¿no? Generalizada de incluir a los excluidos somos nosotros, ¿no? Y no tengo ningún problema de ponerme en ese lugar. De hecho, justo recién estaba en una transmisión en vivo, voy a hacer algunos recortes para mi canal, por cierto, con Jonathan Ramos, que es filósofo bastante conocido hoy por ahí dentro del ambiente, y en un momento intercambiamos un par de ideas, y venía esta noción que va más allá, yo creo que acá se van a dormir todos, pero no importa. Venía esta noción del ser, y en una visión aristotélico-tomista siempre se sostuvo que es mejor el ser al no ser, de allí que en el bien está lo bueno, lo agradable, lo apetecible, porque ya es. Incluso es la forma en la que se puede justificar el sufrimiento de un alma en el infierno, hablando en términos teológicos, porque siempre es mejor el ser al no ser. Aun cuando para ese alma en específico sería mejor no ser, en la visión del cosmos, en una visión aristotélico-tomista, siempre es mejor el ser que no ser. Y ello se vincula particularmente con lo que son los controles de natalidad, el terminar con un embarazo. Estoy cuidando mucho el lenguaje ahora. Pero viene muy a correlación esta idea del ser y la contraposición al no ser con este concepto de identidad y del hombre. Porque de hecho, y eso es muy interesante en la noción de asumir la identidad. Petra Kelly, cuando describe su manifiesto ecofeminista, ella va a decir, la principal causa de los males en la sociedad occidental es el hombre blanco, cristiano, heterosexual. O sea, imagínense si hoy uno dijese, bueno, los males en la sociedad es culpa de la mujer lesbiana, atea y un sinfín de y de cierta etnia, digamos, que no puedo usar la palabra acá. Sería muy distinto, pero digo, este es un tema muy interesante, porque de hecho hay ciertas ideologías que parecen olvidarse que el ser humano se desarrolla a partir de la mirada del otro, su identidad se desarrolla a partir del otro. Algunos creen que la identidad es mera libertad autónoma independientemente del resto, una suerte de un ser robotizado, omnipresente en su conocimiento y en su ser. Omnisciente, perdón, digo, hay que tener ciertos cuidados con algunas ideologías, en mi visión. ¿Por qué planteo esto? Porque estamos viendo que hay, en esencia, bien planteó el profesor Daniel, siempre hubo crisis, pero hoy particularmente está esta noción de, bueno, uno se asume orgullosamente un macho homofóbico, capitalista, retrógrado, pero dice, bueno, sí, sí, ¿por qué? Porque prefiero este ser, con toda esta carga negativa, esta falacia, el hombre de paja, prefiero este ser al no ser que hay al frente. Porque en última instancia, con la agenda LGBT, la identidad no es un ser, es un no ser. Si no, vayan a preguntar a cualquiera
entre sus 160 géneros. Y bueno, ¿cuál es tu identidad? ¿Cómo definís vos lo que es hombre, lo que es mujer, lo que es un no binario? Te dice no binario porque no soy ni hombre ni mujer. Bueno, ¿qué sos? Porque nada se define por su antagónico. El mal es la ausencia del bien, igual que la oscuridad es la ausencia de luz, igual que el frío es la ausencia de calor. Entonces, ¿cuál es la esencia de esa identidad? Ellos que vienen a hablar de identidad de género. Bueno, no me ven una sola esencia y no la poseen, porque no hay ningún producto sólido por detrás. Forma parte de lo que curiosamente Sigmund Bauman, post-marxista por definición, va a plantear. Es un proyecto estético. La posmodernidad en términos de Lyotard es un proyecto estético. Y el hombre hoy ha caído en esta lógica estética. ¿En qué sentido que es una lógica estética? No me refiero solo a las selfies en Instagram. Que es un proyecto líquido, cual narciso, diluyéndose en los dedos. No hay nada sólido. Creo que me extendí demasiado porque el protagonista es usted, profesor, pero quería remarcar este punto. Se ha No, perdido está esa excelente. identidad. No sé si nos pudiera hacer algún aporte al respecto. Sí, bueno, decíamos Aristóteles, ¿no? Para tener un eje como base, ¿no? El hombre es un animal racional, ¿sí? Eso es lo que destacó, si se quiere, la ilustración, ¿no? Pero también decía el hombre es un animal político. Y el hombre es un animal político implicaba que era un hombre en relación con otros hombres, ¿no? Con otros seres humanos, ¿no? No se puede vivir solo. Volvemos de nuevo a lo mismo, a la prematuridad del hombre, ¿no? Estamos indefensos, necesitamos por lo menos de una madre o un padre, o los dos, preferentemente, y una cultura, una comunidad, y algo que nos dote de una identidad que vaya más allá de lo meramente biológico. Y esa identidad se va construyendo, ¿no? Y en esa identidad construida somos lo que somos para los demás, siempre somos para otro. Siempre estamos en el escenario, ¿no? Subidos al escenario. Salvo el que se sale de escena, que es el psicótico, por ejemplo, ¿no? O el que se pega un tiro, ese se sale de escena. Pero como vos decías, siempre es preferible ser algo, aunque sea esto, esta pobre cosa que somos, que no ser nada, ¿no? Entonces, tomar partido por el ser y no por el no ser. Eh, pero lo interesante es que cuando nosotros decimos, yo, por ejemplo, yo podría dar mis títulos, ¿no? Yo soy profesor, universitario, doctorado en filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso más bien es lo que yo no soy, ¿no? Soy lo que soy para los demás, para la sociedad que me dio un título, que me dio ciertas atribuciones. Soy eso que hago, ¿no? Es como lo que Sartre llamaba la máscara, ¿no? Él decía, persona viene de máscara, ¿no? En griego. Era la máscara que se ponían los que representaban las comedias y tragedias, que unas tenían una sonrisa y otras tenían una cara triste. Hoy en día parece que solo podemos representar una comedia, o sea, solo se puede llevar la máscara de la alegría porque hay que mostrar que uno está feliz, ¿no? Porque si uno muestra que está triste, aleja a todos los demás y es como antisocial, ¿no es cierto? Hay que estar feliz con lo que uno es, con lo que uno ha decidido, con la forma en que se autopercibe, etcétera, etcétera. Yo estoy muy lejos de eso, digamos, nunca estoy del todo satisfecho. Para mí la felicidad es solo como una especie de ideal o meta y es algo que se va haciendo a medida que uno toma decisiones y no hay otra forma de felicidad más que esa. Y soy feliz cuando hago cosas como esta, ¿no? Charlar delante de los demás. ¿Y quiénes son los demás? Y es un otro en general, ¿no? A quien le hablamos. Freud notaba algo curioso y era que cuando le hablaban, ¿no? Sin verle la cara, le hablaban como si fuera el padre o la madre, ¿no? Y Lacan dice, lo que pasa es que hablamos al lenguaje, ¿no? Le hablamos al lenguaje, a la cultura, le hablamos a los demás, a alguien que no está predeterminado, ¿no? Y hacemos nuestra representación, nuestro papel social en este escenario que es, por ejemplo, esto, ¿no? Internet. Es uno de esos escenarios a los cuales nos subimos para declamar y decir lo que sabemos o lo que opinamos, ¿no es cierto? Pero la identidad está en otro lado, está en otra parte, ¿no? Hay otro Daniel, hay otro Horacio, ¿no? Que no es este que aparece en pantalla. Está el Horacio que está en esa foto con su hija, contemplando el río, mirándola cariñosamente. Y está el Daniel que le duele la muela o que se va a dormir y que
tiene la preocupación constante de que ver crecer a sus hijos y que se puedan desarrollar y que tengan un futuro mejor, y que se preocupa porque su mujer esté bien y esté contenta con él y que no busque a otro hombre y mostrar entonces su masculinidad, porque eso es algo que nunca está dado, sino que hay que constantemente ponerlo en ejercicio, porque no es un mero ser, sino que es un hacer. Y bueno, todo eso forma parte de esa otra identidad que no mostramos acá, ¿no? Que no exhibimos acá, ni exhibimos en general socialmente. Hay como, yo digo, es como esto de la salamandra o este bichito que cuando es perseguido suelta la cola y él sigue y después desarrolla otra cola, ¿no? Tenemos ese efecto de lo que somos para los demás y está lo que somos para nosotros mismos. Y eso que somos para nosotros mismos es más un proyecto, un no ser, de lo que esperamos llegar a ser en el futuro, ¿no? Y nuestra identidad entonces es más bien construcción, decisión, es más bien lo que todavía no soy, ¿no? Para poder llegar a eso tengo obviamente que elegir pues, ser en lugar de no ser, pero es algo que tengo que llegar a alcanzar. Si yo fuera simplemente esto que soy ahora, bueno, ¿qué me queda? Pegarme un tiro, porque ya está, hice todo lo que podía hacer. No, justamente esa falta, eso nos impulsa como deseo a buscar siempre ir más allá, ¿no es cierto? Entonces la identidad es algo secundario, si se quiere, es una máscara, es algo que nos ponemos frente a los demás, ¿no? Es un subirse a escena, hacer teatro. Esa es una identidad. Y después está la otra, la de lo íntimo. Y el problema es que hoy en día lo íntimo se exhibe, y cuando lo íntimo se exhibe, deja de ser auténtico y se convierte en eso que los demás devoran, ¿no? Como si fuera una especie de alimento que le tiramos, cuando en realidad lo hacemos para que no nos devoren en nuestra esencia, esa esencia que siempre tratamos de preservar al margen, porque si no seríamos pasto de las fieras que están dando vueltas por ahí, ¿no? Por ejemplo en internet, aun cuando nos dan like o nos dan dislike, ¿no? No sé si se entiende. Tan perfecto y estaba tomando nota porque es una pregunta muy interesante vinculada que aclaro desde ya. Antes de cerrar, voy a hacer una pregunta específica de Lacan y Foucault que la estuve guardando durante mucho tiempo, pero una pregunta que nos hace Miriam, que nos ha ayudado muchas veces a nuestro canal y le agradezco enormemente, que nos pregunte para usted algún consejo para ayudarles con mi papel de tía respecto a sus sobrinos cuyo padre ha fallecido. Bueno, vamos a rezar por la alma de dicho padre. Le pregunto a usted, profesor Daniel, en su calidad de profesor de filosofía y en su calidad de como padre, ¿algún consejo para estos niños que se están desarrollando en un mundo posmoderno, totalmente ideologizado, en términos de Byung-Chul Han, sobreestimulados en esta ontología digital, donde no logra asimilarse una identidad sólida por este estímulo constante que hay en sus mentes respecto a qué ser? Hoy parece que uno para ser es, bueno, según lo que consumo y lo que compro, es quien soy. Bueno, ¿algún consejo que usted le podría dar para una persona que de repente quiere orientar a los niños más niños a constituir una identidad más sólida, más sobria, más mesurada, más prudente? Mira, yo creo que es importante que haya padre. Cuando el padre lamentablemente fallece o no está o está ausente, hay que crearlo, ¿no? Hay que crear un padre. Yo noto muchas veces que hay compañeros de mis hijos de la escuela, me ha pasado, ¿no? Que se me acercaban y yo no sabía por qué, ¿no? Y tenían curiosidad y me miraban porque, claro, venían de familias donde solo había madre, no había padre. O sea, no necesariamente porque el padre hubiera fallecido, sino porque no estaba, ¿no? Se había ausentado y en su lugar había dejado como sustituto el pago de una mensualidad, ¿no? Y nada más. Eso que mencionabas antes, ¿no? El tema del padre proveedor, que se convirtió simplemente en te paso la mensualidad del dinero y después me borro, ¿no? Desaparezco como padre. No soy guía, sustento, idea de virtud, ¿no? Idea de ideal, de perfección, de búsqueda, de ir más allá de lo que hay. ¿No? La madre es esencial, obviamente, para los niños, los cuida, entiende sus necesidades, es la que los introduce en el lenguaje,
pero tiene que dar lugar a un otro, tiene que dar lugar a un padre. ¿Para qué? Para que el niño no quede convertido solamente en un apéndice de la madre. Necesita a alguien que abra una brecha, ¿sí? Esa brecha la puede abrir un padre o la puede abrir alguien que evoque a un padre, ¿no? Que evoque eso que Lacan llamaba el nombre del padre, ¿no? Que Lacan lo remite justamente a el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, lo toma de la religión cristiana, ¿sí? En el sentido de que Padre es un nombre, es un significante, dice él, que no necesariamente tiene que estar ocupado en un momento determinado por alguien, pero puede ser evocado, puede ser un tío, puede ser un abuelo, puede ser alguna figura que representaba el ideal para esa familia, ¿sí? A lo cual esa familia apuntaba como familia, ¿no? Porque ¿para qué la familia? Bueno, para legar algo, ¿sí? Un patrimonio que no está hecho solamente de dinero, está hecho también de valores, de ideas, de ideales, de concepciones del mundo, de opiniones que pueden ser mejores o peores, pero son las opiniones de esa familia, ¿sí? Así que me parece que lo importante es no dejar que esos chicos sean fagocitados por ese sistema universal globalizado de la Internet, por ejemplo, ¿no? Eso de darle al pibe un celular y que se arregle, ¿no? Y que mire figuritas así, videos, aunque sea en YouTube infantil o lo que sea. No, no, él necesita personas presentes, ¿sí? Necesita personas de cuerpo presente. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, el amor es eso, el amor es la necesidad de la presencia del otro, ¿sí? Entonces, si no hay la presencia del otro, aunque sea la presencia quizá no física, pero si se quiere espiritual, como evocación de alguien que estuvo ahí y algo dejó, algo dijo, algo marcó, ¿sí? Como padre ausente, quizá, pero que está presente en la memoria, entonces ahí es cuando hay amor. Y si hay amor, hay unidad familiar. Eso ya lo decía Hegel. Hegel decía, primero viene el amor. Después, lo que es la propiedad privada se convierte en patrimonio familiar. Pero primero el amor, ¿sí? Él lo dice en sus lecciones sobre la filosofía del derecho. Y ahí fundamenta el concepto de patrimonio familiar. Fíjate cómo ahora las leyes tienden a decir, bueno, ¿para qué la herencia? ¿No? ¿Para qué heredar una propiedad? ¿No? Que sea del Estado y que cada uno se arregle desde cero otra vez, ¿no? Que no se herede nada a los hijos. ¿Por qué? Porque el Estado busca eso, ¿no? Busca arrancar a las personas que forman parte de la familia, convertirlos en individuos, en unidades desestructuradas, perdidas, sin pasado ni futuro, sin ideales, sin virtud, ¿sí? Y establecer su propio criterio, ¿no? De lo que es lo bueno, lo que debe ser, ¿sí? La inclusividad, la ESI y todas esas cosas, que son nada más que abstracciones, generalidades, ¿no? Que el Estado no puede hacer más que aportar eso. Y a su vez detrás del Estado están las grandes corporaciones que lo que buscan es convertir a los individuos en unidades de producción y consumo, como bien decías en otros programas, ¿no? Así que la presencia en cuerpo y alma de los padres frente a los hijos. Incluso a veces yo simplemente lo que hago es ver qué ven ellos, ¿sí? Y comentar. Y decir, esto no me parece, esto no estoy de acuerdo. No es que no les prohíbo el acceso a Internet, por ejemplo, sino que veo que ven, ¿sí? No los dejo solos frente a ese mundo salvaje, por ese mundo salvaje, y tiene su propia ideología y ya sabemos bien hacia dónde lleva. Entonces, comentar, ¿no? Dar su propia opinión, estar siempre presente. La presencia es amor, ¿sí? Y sin ese amor de presencia, el hijo está perdido, ¿sí? Yo creo que si yo tengo cordura o algo de cordura es porque tuve la presencia de mis padres. Aun cuando mi padre se iba a trabajar a las 6 de la mañana y volvía a la noche, estaba presente aunque sea en el discurso de mi madre que decía, cuando venga papá ya vas a ver lo que te va a pasar. Entonces existía esa presencia, ¿sí? Y hacen falta dos, porque eso es un tema estructural, es un tema de la estructura mínima, la unidad mínima familiar, eso que bien mencionaste, que descubrió Levi-Strauss, que funciona como la base para todo lo que no sea endogamia, porque si no, lo que se produce es ya caos y confusión, ¿sí? La estructura mínima tiene que ser padre, madre, hijo, y un tercero que sea el que haga de puente hacia el mundo exterior, hacia otra familia con la cual esa familia va a compartir, va a intercambiar a sus hijos para generar lazos sociales, ¿sí?
Y en eso estoy totalmente de acuerdo con la posición de Levi-Strauss. Más que clara, profesor, y más que agradecido también por su enorme sabiduría, coincido plenamente. Hay una noción, yo es parte de la tesis que estoy trabajando y estoy siempre sujeto a corrección en cuanto a que ser hombre se nace y se hace. De hecho, una tesis que creo que si usted ha leído mi libro, yo lo menciono en algún aspecto, en una parte específica, que el ser humano es una suerte de lienzo en blanco, es decir, hay un sustrato material sobre el cual el hombre transita su camino. Hay un sustrato material. El hombre tiene los pies en la tierra, luego tiene un sinfín de direcciones hacia donde aborda. El constituirse como hombre parte de una base material, pero también tiene un aspecto cultural. No somos solo entidad biológica, sino seríamos poco más que animales. De hecho, seríamos meros animales, para ser más correcto en el término. Hay un sustrato cultural. Negar la identidad de hombre desfasado del plano cultural, quedarse solo en una visión netamente biologicista, es reducir el intelecto a la bestialidad. Algo que todos los griegos, de hecho, rechazaron. Era requisito sine qua non para comenzar a hacer filosofía, separarse del instinto animal y ingresar al plano abstracto. No se puede conseguir el intelecto sin el plano abstracto. Y en ese sentido, el rol del padre, insisto, es más que simplemente engendrar hijos. Un simple aporte. No vas a ser, le digo a la audiencia en general, más hombre por haber tenido más mujeres o haber embarazado más mujeres. Y de hecho, puedes, por alguna circunstancia de la vida, no haber generado vida desde una vocación religiosa hasta la simple esterilidad, y ser un excelente padre, espiritual, padre adoptivo. Entonces, la noción de padre es fundamental. Lo digo yo como padre, que en ese sentido, desde una visión netamente tradicionalista, la mujer es el corazón del hogar y el padre es la cabeza de la familia. Y es quien ejerce como rey, es quien ejerce como elemento de justicia, es quien va a marcar un límite, es quien va a marcar la autoridad. Y se nota a leguas el niño que ha encontrado el rol de padre, quizás no en el propio padre biológico, porque, insisto, hoy encontrar hombres de verdad que asumen la paternidad no creen que es tan simple. Yo en ese sentido no soy ni cerca feminista, pero reconozco que hay ciertos grados de verdad en algunos de sus reclamos que son legítimos, y sin embargo logran encontrar un rol de padre de repente en un docente, de repente en un abuelo o incluso en una madre muy madura que entiende y sabe poner un límite a tiempo en el propio hijo. Insisto, hay que saber diferenciar elementos deterministas como un rol biológico, en un aspecto biológico, a un aspecto más cultural que en el desarrollo del lenguaje y el campo simbólico. Aclarado este punto, profesor, y ya para no extenderme más, no abusar de su tiempo, es más, esto va a ser un preludio de un vivo que lo estoy invitando ahora en vivo, para más adelante cuando usted pueda, para abordar temas específicos tanto de Lacan como de Foucault. Pero, Encantado. justamente como yo sé que usted es un especialista en este punto, me gustaría preguntarle, voy a dejarlo de Foucault para el próximo vivo, pues sé que usted es especialista en este tema y es como la gran deidad de los posmodernos. ¿Qué diría hoy? Esto es un ejercicio teórico, esto va a ser una tertulia entre amigos, lo aclaro ya para la audiencia. Pero, ¿qué diría hoy Lacan si viese cómo ha avanzado toda esta agenda de género, esta idea de la deconstrucción de la masculinidad, esta idea de la mujer se hace, no nace, esta idea del discurso de odio, del lenguaje inclusivo, con todo este mundo como funciona hoy? ¿Qué diría Lacan que es esta suerte de intelectual sagrado que tanto citan los posmodernos para tratar de justificar las agendas de género en esta deconstrucción de la masculinidad? Yo creo que, bueno, esto es hacer especulación, ¿no? Porque aparte de muchos Lacan, ¿qué quiero decir con esto? Hay muchas escuelas, ¿no? Digo, conozco gente que habla de Lacan y de la orientación en género, por ejemplo, como algo lacaniano que sería para mí inconcebible desde Lacan. Yo he leído todo Lacan, completito, los escritos, los seminarios y otros textos adicionales, los otros escritos.
Cada uno hace su interpretación, obviamente, desde ya, pero Lacan planteaba algo que es, por un lado, el sexo biológico y por otro lado, lo que él llamaba las fórmulas de la sexuación. Y para él las fórmulas de la sexuación, que tenían que ver con el tener o el no tener lo que él llamaba el falo, que sería no el pene, sino la potencia viril, digamos, lo masculino, y del otro lado ponía lo femenino, que planteaba tiene su propio modo de goce, o sea, le da una positividad también al lado femenino, y una positividad que para el hombre puede ser envidiable incluso, porque la mujer tiene la capacidad de gozar solo con el pensamiento, cosa que en el caso del hombre no pasa, pero eso sería todo un tema de debate para quizá otro programa. Pero lo interesante es que él plantea que son dos, básicamente, ¿no? Según él tener o el no tener cierto rasgo, que es esto, ¿no? De tener o no tener el falo. Y él lo tiene muy claro desde esa perspectiva. Pero después él plantea que hay quien puede cruzar la barrera, ¿no? Y muchos lo han usado eso como para indicar que habla de la tendencia hacia lo femenino. Pero ¿cuándo lo plantea? Lo plantea en dos casos. Uno en el caso de un psicótico llamado Schroeder, que después de sufrir una crisis, piensa que va a ser la mujer de Dios y que Dios en él, como mujer, va a procrear una nueva humanidad. Por supuesto, estaba loco, en el sentido de que era psicótico, ¿no? Y otra es la del místico, porque el místico tiene la capacidad de acercarse a esa forma de goce femenino que es la fusión con lo absoluto, ¿no? Como lo plantea, por ejemplo, San Juan de la Cruz, ¿sí? Después vuelve al lenguaje, pero hay una experiencia inefable que Lacan pone del lado del goce femenino y que estaría más allá de la mayoría de los goces que el hombre puede llegar a satisfacer en sí mismo, ¿no? Pero él nunca habla de género fluido ni ninguna de esas cosas. Es más, en un momento dice, por ejemplo, la homosexualidad es fácilmente curable, lo dice así, rápidamente. Hoy en día lo crucificarían, ¿no? Obviamente, no sería aceptable una frase así. Él dice el tema es que el homosexual está contento con su homosexualidad y bueno, dejémoslo ahí, ¿no? La función del psicoanalista es tratar al que sufre. Y si alguien no sufre por algo, no hay nada de qué tratar, digamos. Si el homosexual no sufre por su homosexualidad, no hay problema. Si sufre y quiere cambiar, yo puedo hacerlo, puedo someterlo a terapia y se convierte en heterosexual sin mayores problemas. Lo planteaba así, decía que en algunos casos lo había hecho efectivamente. Eso sería ya motivo suficiente para que sea enterrado, crucificado, y destruido y acabado. ¿Por qué lo toman como gloria de la posmodernidad? No tengo la menor idea. Él es cierto que habla de las cuestiones culturales mucho y habla de lo que es hecho de lenguaje, pero él plantea que el lenguaje tiene su propia estructura, que es esencial al hombre, y que además hay cuestiones estructurales como por ejemplo la de Dios, que él dice, por ejemplo, Dios no ha muerto, como dijo Nietzsche, sino que Dios es inconsciente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando Dios no aparece como el Dios cristiano, cuando es censurado, cuando se pone uno en la posición del ateísmo militante, retorna en otra forma, quizá peor. Por ejemplo, en la forma de un líder, ¿sí? Que es de alguna manera endiosado, ¿no? Habrás escuchado la frase Che Guevara está vivo, ¿no? ¿Y qué significa eso? Significa endiosar a un ser que vivió en algún momento y que además encima hizo cosas terribles, ¿no? O plantean cosas como que Chávez no ha muerto, ¿no? A Chávez se le apareció en la forma de un pajarito maduro, ¿te acordás, no? De eso. Bueno, son formas de divinización pagana de un ser humano, como era el César en la antigua Roma, ¿no? Así que hay algo estructural que es el lugar del gran otro que él llama, él dice es el lugar de Dios, ¿no? Si suprimimos eso va a aparecer de otra forma, ¿no? O sea, lo que es reprimido retorna, ¿no? Y generalmente retorna de peor manera, ¿no? Así que él tenía ciertas nociones que no son políticamente correctas desde la perspectiva actual. Y él decía, por ejemplo, entre otras cosas también que encontrarse hoy en día a un padre lavando los platos no quiere decir que el hombre sea menos masculino por eso, dando a entender algo en relación a lo que vos decías recién, con respecto a que no es que por tener más mujeres vas a ser más hombre, ¿no? Es más, incluso él decía que el Don Juan
era un homosexual reprimido, ¿no? Tenía esa teoría de que si no fuera por eso, hubiera podido tomar la decisión de quedarse con una determinada mujer. Y bueno, cosas así que no, entonces no van de acuerdo con lo que sería hoy en día políticamente correcto. Cuando se plantea que existe lo cultural y que el lenguaje es fundamental y que hay construcciones de lenguaje, como lo hace Lacan, no quiere decir caer en el relativismo, porque el lenguaje es una estructura y es esencial para el hombre y suple aquello que el hombre no tiene, que es el instinto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de identificar cultural con relativo y biológico con natural y esencial, ¿no? También hay cuestiones esenciales que son culturales. El hombre es esencialmente un ser cultural, y ya lo dijo Aristóteles cuando dijo que el hombre es un animal político. Así que esa sería, me parece, la respuesta que hubiera dado Lacan a estas cuestiones. Y lo demás hubiera dicho es pura cháchara, porque el lenguaje, las palabras, no dicen nada si no se encadenan con otras palabras, y aun cuando se encadenen con otras palabras, hasta que haya un efecto de significación, todavía no se ha dicho nada, ¿sí? Así que solo sumar más palabras a más palabras es puro bla 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 y es totalmente vacío y sin sentido. Ha sido más que claro. Sobre todo me ha encantado la definición tan precisa respecto a que hay esenciales que no son determinados por la mera biología. Hay esenciales dentro de la cultura, que es a veces contra lo que uno batalla. A mí me ha llegado a sorprender que a veces uno dice la palabra un fenómeno determinado y dice, ah, estás tratando de fenómenos a los homosexuales cuando no entienden, no entienden que hay palabras que tienen más de una acepción. Uno cuando de repente dice el lenguaje y el campo simbólico son parte del desarrollo del ser humano, dicen, cuidado que estás siendo relativista porque en realidad ya estás utilizando la agenda de género. A ver, somos adultos, estamos discutiendo temas que van más allá de que, porque la izquierda usó la palabra A, yo no le puedo usar la palabra A porque está legitimando su agenda, muy por el contrario. Tenemos que ser cuidadosos con ese sentido. Por eso me encantó el cierre final, que lo quiero remarcar, poner así en un cuadro muy grande, porque a veces como que hay un miedo a, a entrar a ciertos debates. Y luego se genera una cultura un poco obtusa. A mí me ha pasado que un día dije, bueno, dentro de lo que es la experiencia del género humano, tenemos que remarcar lo que ha sido la acción del hombre dentro del desarrollo político. No se puede concebir al hombre sin la política. La concepción básica, pero socrática, incluso estaba hablando del hombre dentro de lo que es la comunidad política. Porque dije la palabra género humano que aparece en el Antiguo Testamento, te dijeron, no, Horacio, ya estás hablando como un progre porque usaste la palabra género, tenés que usar sexo. No tiene nada que ver con lo que estaba hablando. Podrían usar el género animal, el género del reino vegetal. Y, no, escuchar la palabra género y ya era Horacio progre porque tú usando la palabra género. ¿Cómo usar la palabra género? Tiene que hablar de sexo. No tiene nada que ver. Pero claro, están con ese chip que por eso digo, es útil YouTube, es útil las redes sociales, pero por favor lean que lo que nosotros hacemos es canalizar. Si ustedes ven mis videos, esto aprendí de mi querido amigo Fernando Pinzón. Si ustedes ven mis videos, no los que hago en vivo, sino cuando yo hago un video, quieran o no, en algún momento lo estoy obligando a que ustedes lean, porque cosas que yo digo las saco textualmente de alguna obra que he leído y hasta las cito. O sea, mi idea es que la gente lea, porque si no se quedan con que, porque en YouTube escuché que decir la palabra género era legitimar a los LGBT, yo no tengo que usar la palabra género. Cuidado con eso, porque después creemos que el campo cultural es materia de zurditos. ¿Nosotros qué somos? Nosotros no somos la anticultura, entonces. A ver, un ser humano sin cultura, hubo un par de experimentos, creo que usted, profesor, lo sabe, de niños que se han criado solos por un accidente. Recuerdo un chico en Francia, o que era de Francia y que no me acuerdo dónde cayó. Era menos que un animal a los 6 años. Sí, Era sí, menos los que un niños animal. sí, clínicamente autistas por no haber entrado al lenguaje. Exactamente. Bueno, eso es lo que yo digo. Entonces, es momento que recuperemos. Bueno, listo. Gente, nosotros nos tenemos que despedir. Muchas gracias nuevamente a Víctor Carrillo.
que de hecho con él estuvimos trabajando el año pasado en alguna serie de conferencias muy interesantes que salieron para México, así que muchas gracias. Lo recomiendo a Víctor que se ponga en contacto con Daniel para sus futuros proyectos de conferencias que organiza muy bien. Creo que Daniel tiene mucho para aportar y sería muy interesante si lo pudieran llevar a México, porque creo que marcaría un antes y un después en filosofía en aquellas tierras. Sería muy interesante que tuviese mayor exposición. Y es lo que estamos tratando de hacer de este canal, darlo a conocer también. Gente, muchísimas gracias. El domingo que viene, 23 horas, confirmado Jorge Escala, autor de tantas obras como Recrear Cultura de la Vida, autor de Federación Internacional de Paternidad Planificada. Fue el primer libro que expuso todo lo que había detrás de la IPPF, después vinieron algunos plagios, pero bueno, cosas que pasan en este ambiente. El hombre, mujer y varón, creo que es las mejores obras que he leído respecto a lo que es la esencia del hombre y la mujer. Autor de La ideología de género, libro que se escribió ya hace casi 20 años y que se ha ido actualizando. Se anticipó 20 años el fenómeno de la ideología de género. Bueno, con él vamos a estar el domingo que viene, 23 horas, y posteriormente, de acá a 15 días, 21 días, lo voy a volver a invitar al profesor Daniel Schiegel para abordar a Foucault, tratar de desmitificar si exactamente es un pensador de izquierda o quizás hay elementos que se pueden rescatar hoy para demostrar que muchas de sus categorías son aplicables. Denunciar lo que es el disciplinamiento médico, lo que son las herramientas de poder cultural, poder ver cómo de repente esta noción de violencia simbólica, de hecho nosotros hoy la estaríamos padeciendo quienes estamos de este lado de la vereda, cuando se nos tila de discurso de odio, cuando se nos patologiza como homofóbicos o anti de corta. Hay una serie de factores que podemos ver en cómo funciona el globalismo y estructura de poder en la actualidad. Así que bueno, yo tiro ahí el anticipo y nos estamos viendo. Muchísimas gracias, doctor querido. No, al contrario, gracias a ti por invitarme. Bueno, nos vemos y adiós.